No se olviden los que asisten tienen prédica. Hoy vamos a hablar del sistema nervioso vegetativo. Sistema nervioso vegetativo, un sistema tan familiar para todos y tan misterioso finalmente que bien vale la pena hacer algunas puntualizaciones. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso vegetativo? Nosotros sabemos que controla nuestras vísceras, pero en realidad si lo pudiéramos poner de una manera más precisa, ¿qué es lo que hace? Hace tres cosas y las hemos puntualizado allá. Primero, regulación de las funciones viscerales. Ahí en el recuadro del extremo inferior izquierdo hemos puesto algunas funciones viscerales. La digestión, la respiración, la circulación, la expresión de todo lo que nosotros desechamos, control de nuestra temperatura, etc. Ahí la lista es mucho más larga. Pero esas son las funciones viscerales que regula y maneja el sistema nervioso vegetativo. Nosotros no nos ocupamos conscientemente de ninguna de ellas. Y grave sería que tuviéramos que hacerlo, porque imagínense que tuviéramos que estar pendientes de respirar. Y si me olvido, me pongo a hacer otra cosa y ya no respiro, me voy a morir. De hecho, sí ocurre en algunas personas que pierden la regulación vegetativa, cuando se duermen, se mueren, porque no hay respiración. Una de las cosas. Otra es el mantenimiento de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? ¿Por qué es la homeostasis? Homeostasis es como el funcionamiento regular o normal de un organismo. No, correcto. Es el mantenimiento de nuestras constantes dentro de rangos normales. Nosotros tenemos nuestras constantes biológicas, tenemos una temperatura que es constante, concentraciones de diferentes sustancias que son constantes, saturaciones de gases que son constantes, funcionamientos metabólicos que son constantes. Esas y muchas más son constantes que tienen que ser mantenidas dentro de un estrecho margen de variación, pese a que el ambiente tiende a sacarlas de ese estrecho margen de regulación. Entonces, ¿qué es lo que regula esas funciones, esas constantes? El sistema nervioso vegetativo. Se encarga entonces de mantener nuestra homeostasis, el equilibrio de nuestras constantes dentro de sus rangos apropiados, adecuados o aceptables. Y tercero, hace una respuesta de adaptación. Esta es la cosa más evidente y más rara. Respuesta de adaptación. ¿Qué es esto? Pues es la compensación de las variaciones que el medio ambiente, tanto externo como interno, le imponen a nuestro organismo. Como por ejemplo, estamos en un día muy caluroso y la temperatura ambiental, casi cerca de 40 grados, tiende a aumentar la temperatura de nuestro cuerpo. Pero nuestro cuerpo no puede aumentar la temperatura, nuestras proteínas se van a coagular. Entonces se ponen en marcha una serie de mecanismos para mantener nuestra temperatura dentro de nuestro margen aceptable, 36-37 grados, pese al continuo bombardeo energético que hace el ambiente. Nos está metiendo más y más calor. Nosotros tenemos que mantenernos en ese rango. No podemos aumentar. Entonces, ahí es una respuesta de adaptación. Otra situación en la cual nosotros podríamos establecer una respuesta de adaptación. Nos encontramos en la selva, por decir algo, en la jungla, y vemos graciosamente acercarse un león, y le vemos en los ojos el ojo asesino de que quiere comernos. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir, ay no, por favor, no hagas eso, no esté de ánimo. No, vamos a salir corriendo, ¿no es cierto? Vamos a empezar a escapar para que no nos coma el león. Esas son respuestas de adaptación. Nuestro organismo tiene que adaptarse a nuevas condiciones para mantener nuestras constantes dentro del rango normal. Esas son entonces las actividades un poco más precisas que hace el sistema nervioso vegetativo. ¿Y cómo lo hace?
Este es un esquema muy básico, pero bastante claro de lo que es la estructura del sistema nervioso vegetativo. Fíjense que en esa médula están relacionadas tres neuronas. Una, la de arriba, es una neurona sensorial que nos está trayendo información de la periferia hacia la médula. Y abajo tenemos una neurona que está su cuerpo celular en la médula y está enviando su largo axón hacia los músculos esqueléticos. Fíjense ustedes que allí se está estableciendo una especie de arco. Los receptores informan de las condiciones del medio ambiente, estimulan a esta fibra sensorial y esta, si se conecta con la fibra motora, pues desencadena una respuesta de los músculos esqueléticos. Eso lo llamamos, ¿qué lo llamamos? Quítate el rosado, por favor, eso. Vas a respirar mejor, ahora sí. Va a funcionar mejor el cerebrito. Se llama arco reflejo. Ese es un arco reflejo. Esa es la forma más básica de funcionamiento de nuestro organismo. Fíjense ustedes que por debajo de la neurona motora hay una cadena de no una, sino dos neuronas, una que tiene su cuerpo dentro de la médula y otra que está en la periferia. Y entre las dos están formando una cadena que va a inervar músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Esa es la estructura básica de nuestro sistema vegetativo. Más compleja que la respuesta de nuestra neurona motora, que es una sola neurona, una sola fibra. Esta es una cadena con dos neuronas y dos fibras. Entonces, pueden ustedes establecer el mismo sistema de regulación. Un receptor periférico o propioceptivo maneja la información que llega a la médula. Esa información hace contacto con las neuronas vegetativas que están en la médula y desencadenan una respuesta que atraviesa un punto sináptico. Ustedes ya se dan cuenta que la respuesta ha de ser más compleja que la respuesta de la neurona motora, ¿no es cierto? Porque primero en una línea telefónica, aquí hay una centralita periférica que es capaz de modificar la salida de esa información. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que inervan estas fibras vegetativas? Ahí está. Fíjense ustedes, hay un doble sistema de inervación. Qué novedad, lo sabemos desde la cuna. El sistema simpático y el sistema parasimpático. Fíjense ustedes que estos dos sistemas, ambos sistemas vegetativos, inervan a nuestras vísceras y varias cosas de nuestro organismo, y la mayor parte de las veces ambos sistemas de fibras inervan los mismos órganos. Estamos hablando en la cabeza, vamos además de la piel, las glándulas mucosas o las glándulas de la mucosa oral, nasal, etc. Está inervándose el ojo, los vasos sanguíneos de la cabeza, etc. No representados en la gráfica, pero los dos sistemas están enviando fibras que terminan sobre todas esas estructuras, en el tronco, en el tórax, en el abdomen, en la pelvis y en las superficies de nuestras extremidades. Encontramos lo mismo, doble sistema de inervación. Al hablar de ese doble sistema de inervación, uno dice, ¿y por qué dos? Porque intuitivamente uno piensa que uno debe aumentar y el otro debe disminuir la actividad de esas glándulas, de esos órganos o esas estructuras. Evidentemente, una de las formas de trabajo de estos dos sistemas es ese trabajo antagónico. El uno aumenta, el otro disminuye la función de un órgano o sistema. Pero no es la única forma en la cual trabajan. También trabajan sinérgicamente. El uno activa una cosa y el otro activa otra cosa, para que haya una determinada función. ¿Okay? O sea que no solamente trabaja antagónicamente, también trabaja sinérgicamente. Pues vamos a ir revisando uno a uno estos dos sistemas. Sistema parasimpático. El sistema parasimpático, a estas alturas del partido, ustedes ya conocen bastante. El sistema parasimpático está localizado, una parte en la médula espinal, pero la mayor parte en el tronco cerebral, que es la continuación
rostral de la médula espinal. Y en el tronco cerebral vamos a encontrar núcleos que están sacando sus fibras a través de nervios craneanos. Entonces, ¿cuáles son los nervios craneanos? Tenemos 4 pares craneanos que están llevando fibras de estos núcleos parasimpáticos. Vean ustedes que están inervando varias glándulas. Los vamos a ir puntualizando. Esta gráfica tiene demasiado texto, confunde, tiene demasiado matiz también. Pero en el gráfico del lado izquierdo, no, en el gráfico del lado derecho, fíjense, estamos identificando los pares craneanos que tienen fibras parasimpáticas. Tercer par, motor ocular común. El facial, séptimo par. El noveno par, glosofaringio. Y el 10º par, neumogástrico o vago. No sé por qué le dicen vago, pero bueno, es el que más trabaja. Debe ser las injusticias de la vida. Eso en los núcleos localizados en el tronco cerebral. Pero habíamos dicho hace un momento que este sistema parasimpático está localizado en la médula. ¿En qué parte de la médula? Al final de la médula, en el sector sacro. Entonces los niveles sacro 2, sacro 3, sacro 4 tienen neuronas del parasimpático localizadas en la sustancia gris de la médula. Y de allá van a salir también fibras que, ya veremos, van a inervar su propia región de órganos. Veamos en detalle, en el extremo derecho de la imagen, cuáles son estos núcleos. El primero, aunque ustedes no lo pueden ver, pero se lo destaca con un circulito, es el núcleo de Edinger-Westphal. Conserva su nombre epónimo, núcleo Edinger-Westphal. También primer núcleo vegetativo de parasimpático. Este núcleo está enviando fibras que van a salir con el nervio motor ocular común y van a inervar fundamentalmente el ojo. Por debajo de ese vamos a encontrar otro núcleo, el núcleo salival superior. Hay un círculo en la mitad entre la protuberancia y el bulbo, un pequeño círculo que está marcando 2 núcleos. El de arriba es el núcleo salival superior. El de abajo es el núcleo salival inferior. El salival superior está enviando sus fibras parasimpáticas a través del 7º par, el facial. Y el núcleo de abajo, el salival inferior, está enviando sus fibras a través del 9º par, del glosofaringio. Por debajo de ese círculo encontramos un gran círculo que está englobando 2 núcleos que están en paralelo, alargados. El núcleo dorsal del vago y por el otro lado el núcleo ambiguo. Estos están enviando sus fibras a través del vago neumogástrico. Entonces, núcleos de origen del parasimpático craneal, ahí los tenemos, y sus fibras por los respectivos pares craneanos que emergen. De estas vamos a seguir su recorrido rápidamente, más en un afán funcional que nada. El núcleo de Edinger-Westphal está inervando 2 estructuras, fundamentalmente el iris. Pero el iris tiene 2 tipos de músculo liso. Uno que es el constrictor de la pupila, es un esfínter, también llamado esfínter pupilar, que cierra la apertura pupilar, produce un cierre. ¿Cómo se llama ese cierre pupilar? Se llama miosis, ¿no es cierto? Entonces, la estimulación del núcleo de Edinger-Westphal lo que provoca es estimular el esfínter pupilar y provocar miosis. ¿De acuerdo? Y además va a inervar al cuerpo ciliar. Y en el cuerpo ciliar vamos a encontrar varias estructuras. Dentro de esas estructuras vamos a encontrar el músculo ciliar. El músculo ciliar es un anillo también que está alrededor de una serie de radiaciones que se desprenden del cristalino. Cuando el músculo ciliar se contrae, se cierra ese anillo
y esas radiaciones, que son ligamentos que mantienen tenso al cristalino, se relajan. Por lo tanto, el cristalino toma su forma natural, que es más convexo. Se hace más convexo y por lo tanto permite que nosotros acomodemos nuestra visión a los objetos que están cerca o se están acercando a nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, el músculo ciliar en general lo que hace es permitir la acomodación del cristalino y ajustar la visión de cercanía. Cuando el músculo ciliar no está activo, cuando está relajado, se abre ese anillo, los ligamentos recuperan su tensión y jalan al cristalino y lo transforman en una lente mucho más plana, que está adaptada para ver a distancia, que esa es la posición natural neutra de nuestra visión, ver a la distancia. Entonces se relaja el músculo ciliar y el cristalino se acomoda para ver a la distancia. Se contrae el músculo ciliar y el cristalino se hace más convexo para ver los objetos cercanos. ¿Está? Entonces esas dos funciones tienen las fibras que nacen del núcleo de Edinger-Wesson, esas dos formas de trabajo. El siguiente núcleo, el núcleo salival superior, que está enviando sus fibras a través del nervio facial. ¿Y dónde va a terminar? Fíjense ustedes que hemos destacado dónde termina. Una de sus ramas va a terminar inervando a la glándula lagrimal. Hay un ganglio intermedio, el teriopalatino o el esfenopalatino, son sinónimos para lo mismo. Y otra rama que a través del nervio facial también termina inervando a las glándulas submaxilares y sublinguales, glándulas salivales, submaxilares, sublinguales. Y también tiene su propio ganglio, que es el ganglio submaxilar. En ese ganglio submaxilar y en el teriopalatino ¿qué se encuentra? Los cuerpos celulares de la segunda neurona, ¿no es cierto?, de la cadena ganglionar parasimpática. Entonces, fíjense, es muy simple. Núcleo salival superior, dos ramas, una con un ganglio teriopalatino, inerva a la glándula lagrimal, la otra rama, la inferior, a través del ganglio submaxilar, inerva a las glándulas salivales submaxilar y sublingual. No hay dónde perderse con eso. Por el contrario, el núcleo salival inferior se va a enviar sus fibras a través del nervio Vamos, nervio, ¿qué nervio? Quítate el barbijo, no te dejas respirar. Nervio glosofaríngeo, ¿ves? Te has quitado esa cosa y inmediatamente respira el cerebro. ¿Y qué inerva ese nervio glosofaríngeo? Hace sinapsis igual en un ganglio, es el ganglio óptico, y a través de las fibras que salen de allá va a inervar básicamente la glándula parótida. Esto es un resumen didáctico, si ustedes quieren, pero la realidad es que estas fibras no solamente están inervando a las glándulas salivales, están inervando también a la mucosa nasal y bucal, están inervando a los vasos sanguíneos de esas mucosas y los vasos sanguíneos de nuestra piel. Pero nosotros nos vamos a quedar con lo didáctico, que inerva a las glándulas salivales y punto. Mucho nervio para tan poca inervación. Los núcleos del bulbo que salen a través del neumogástrico son dos. Aquí los estamos destacando en un corte a través de la porción media del bulbo loquídeo. En el círculo están los dos. Uno en rojo es el núcleo dorsal del vago y el otro en amarillo es el núcleo ambiguo. Fíjense que el vago neumogástrico, además de esos dos núcleos parasimpáticos,
tiene varios otros núcleos de diferentes tipos de fibras, núcleos sensoriales, fibras sensoriales, núcleos motores, para diferentes funciones. Pero nos olvidamos de esos otros, nos quedamos con los dos núcleos parasimpáticos, dorsal del vago y ambiguo. Nombres medio raros. Dorsal del vago, bueno, ya aparece, el dorsal está atrás. Pero ambiguo, ¿por qué es ambiguo? Fíjense la inervación que tienen esas fibras. Las fibras salen por el neumogástrico, inervan todas las estructuras que están en el cuello, en el tórax, en el abdomen superior, pero no tanto las vísceras que están en la pelvis. Hemos destacado en color, ustedes recuerdan, en rojo habíamos visto el núcleo dorsal del vago y en amarillo el núcleo ambiguo. Si seguimos las fibras amarillas, vamos a ver que estas fibras están inervando fundamentalmente las estructuras del cuello, o sea, la faringe, la laringe y las estructuras del tórax, el corazón y los pulmones, y las estructuras del mediastino. Entonces el núcleo ambiguo inerva el tórax y el cuello. ¿Y qué hará el núcleo dorsal del vago? Tú, la que está a punto de cabecear. ¿Cosa de qué está hablando? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Algo así? ¿Qué hacen? ¿De dónde salen esas fibras rojas? La de al lado. Deberías darle el codazo para que despierte y no te llegue a ti la pregunta. Quítate el barbijo y responde fuerte y claro. ¿Eso te queda claro? ¿De cuál era? Bravo, núcleo dorsal del vago, que está inervando las vísceras abdominales fundamentalmente. Todas las estructuras del abdomen que son inervadas por el parasimpático. Ahí tenemos el hígado, estamos viendo el estómago, los riñones, nos falta el páncreas, todo el intestino delgado, algo del intestino grueso. Entonces esos destinos que tienen esas fibras nos muestran un órgano, un escalonamiento muy preciso. Habíamos visto que el parasimpático también es una porción sacra. Esa porción sacra está agrupando las neuronas parasimpáticas en una región particular. Fíjense ustedes, hay una región particular de la médula entre el asta anterior y el asta dorsal, que se llama el núcleo intermedio medial. Núcleo intermedio medial. Allí están agrupadas las neuronas, la primera neurona del parasimpático sacro. De allá envían fibras que salen juntamente con las que están naciendo en el asta anterior a través del nervio raquídeo, de la rama anterior del nervio raquídeo. ¿Y a dónde están destinadas? A inervar a las vísceras pélvicas. ¿Cuáles son las vísceras pélvicas? Las porciones distales del colon, los ureteres, la vejiga y los órganos genitales. Entonces, cuando vemos así globalmente, está muy simple la estructura del parasimpático. Y para que no tengan que esforzarse demasiado, hemos sintetizado todos estos nombres en una sola tablita. Fíjense ustedes, sáquenle fotos, por favor. Ya viene preparada con pestañas postizas, colorete en la carita, esa mirada viva. Esta lámina está entonces representando todo lo que hemos dicho ahora y sintetizándolo en una sola imagen. ¿Dónde va? Pero no dice qué es lo que hace. Eso viene después. Ahora nos queda ver el sistema simpático. El sistema simpático es un sistema igual que el parasimpático de dos neuronas. Una está localizada en la médula y la otra está localizada en diferentes ganglios periféricos.
Fíjense, desde ya vemos que la estructura del simpático es un poquito más complicada, se ven muchas más rayitas, evidentemente. Vamos a ver que el sistema simpático en la médula se va a extender desde el nivel T1, T2 hasta el nivel L2, L3. Y lo pongo así, un poquito variable, porque muchos autores marcan desde T2 a L3 o desde T2 hasta L2 y algunos dicen desde T1 hasta L3 o desde T1 hasta L2. Yo creo que hay una cierta variabilidad, pero lo vamos a poner en lo amplio, desde T1 hasta L3, y así englobamos todas las variaciones que se pueden dar. Allí se encuentran entonces las neuronas del sistema simpático. Gracias. En el extremo derecho de la imagen vamos a ver una vez más un corte a través de la médula dorsal. ¿Dónde está el corte de la médula dorsal? ¿Se ha ido? Puede ser. Nos han robado un corte. Ahí está. A ver si se... Corte de médula dorsal, en la cual vamos a ver el asta anterior, el asta dorsal, y en medio de las dos el asta intermedio lateral o el asta lateral, como ustedes quieran. En esta asta lateral están una serie de neuronas formando un núcleo. Ese es el núcleo intermedio lateral. Fíjense que suena muy parecido a núcleo intermedio medial. El núcleo intermedio medial, ¿dónde lo habíamos visto? No te como señas. En los segmentos sacro 2, sacro 3 y sacro 4, intermedio medial, lugar donde están los cuerpos del sistema parasimpático. Aquí en el núcleo intermedio lateral, que está todo lo largo de la médula, están los núcleos de la cadena simpática. ¿Está claro? Hay unas diferencias sutiles pero importantes de localización de las neuronas. De acá, estas neuronas envían sus fibras que, igual que las del núcleo intermedio medial, salen a través de las raíces anteriores de la médula. ¿Estamos? ¿Y a dónde van? Estas fibras van a tener diferentes destinos. Todas ellas están saliendo por la raíz anterior de los nervios raquídeos, y fíjense ustedes que en un determinado momento abandonan el nervio raquídeo. Abandonan por un ramito que es conocido como ramo comunicante blanco, porque están fibras mielinizadas, fibras B. Y esas fibras mielinizadas se introducen en una cadena ganglionar que se llama la cadena ganglionar paravertebral, que acá está representada por esa doble línea vertical, la cadena ganglionar paravertebral, entonces, en la cual vamos a encontrar neuronas que pueden ser uno de los destinos de estas fibras. Pero fíjense ustedes que estas fibras también pueden atravesar, sin hacer sinapsis, esta cadena ganglionar paravertebral e introducirse profundamente en el interior de nuestro cuerpo para terminar en otras estructuras ganglionares, los ganglios prevertebrales. Entonces ya van por lo menos dos destinos que van a tener estas fibras. Las que están haciendo sinapsis en la cadena ganglionar paravertebral van a retornar como fibras de segundo orden, pero ya formando un ramo comunicante que se llama ramo comunicante gris. ¿Por qué gris? Porque estas son fibras amielínicas, fibras de tipo C, que vuelven al nervio raquídeo y siguen a través del nervio raquídeo
para inervar todas las estructuras a las que llega el nervio raquídeo. Vamos a ver un poquito más en detalle aquello. Aquí estamos clasificando un poco, dividiendo estas fibras simpáticas. Algunas, hemos visto, están haciendo sinapsis en la cadena ganglionar paravertebral. De allá, esas fibras postganglionares están pasando de nuevo al nervio raquídeo. Fíjense ustedes que al incorporarse al nervio raquídeo van a seguir el camino del nervio raquídeo para terminar en la región que inerva el nervio raquídeo. Pero las fibras postganglionares también pueden hacer otros caminos dentro de la cadena ganglionar paravertebral. Pueden ascender a lo largo de las fibras que están comunicando los ganglios paravertebrales e irse a los ganglios superiores, al inmediato superior o a varios ganglios superiores o inferiores, bajarse a través de las fibras que están comunicando la cadena paravertebral e ir a ganglios inferiores y de ahí recién enviar sus fibras de segundo orden a la periferia. Entonces nos empieza a complicar la vida porque el sistema de orden que hemos visto en el parasimpático aquí no se mantiene. Es un sistema que está extendiéndose a regiones del mismo nivel de la médula, de donde han nacido estas fibras, o subiendo hacia arriba o bajando hacia abajo de estos niveles medulares. Ya veremos el porqué. También en esta imagen podemos seguir a las fibras que, sin hacer sinapsis, atraviesan la cadena ganglionar paravertebral y terminan en las glándulas, en los ganglios prevertebrales. Allí establecen sus sinapsis y las fibras postganglionares van a salir para inervar al conjunto de nuestras vísceras, cráneo, tóraco, abdominales. ¿Ok? Existe una tercera categoría de fibras que no sé dónde se ha ido. Ya lo vamos a ver. Aquí un detalle de la cadena ganglionar paravertebral. Fíjense ustedes, al lado del mediastino, pegado a la pared torácica, está esta cadena. Se nota en el detalle los ramos comunicantes blancos, los ramos comunicantes grises y las fibras largas que están saliendo hacia los ganglios prevertebrales. Detalles anatómicos que pueden ser de interés para los que les gusta la anatomía. A nosotros lo que nos gusta es la sistematización. Y aquí lo que vamos a hacer es sistematizar este conocimiento. Para no hacernos demasiados líos, vamos a ver que el sistema simpático, los ganglios paravertebrales, fíjense ustedes que la columna intermedio lateral se extiende desde T1. No hay a nivel cervical células simpáticas, pero estas fibras inervan a las estructuras craneanas. ¿Cómo lo hacen? Ustedes recordarán que habíamos dicho que hay fibras que van a subir a través de la cadena ganglionar paravertebral a los ganglios de arriba. Y ahí están los ganglios donde terminan esas fibras. Los ganglios cervical superior, el cervical medio y ganglio estrellado. Y el ganglio estrellado es la reunión del ganglio cervical inferior y el primer ganglio torácico. Entonces ahí están los ganglios donde terminan las fibras que ascienden a través de la cadena ganglionar paravertebral. Más abajo, desde T2 hasta T12, están los ganglios torácicos de la cadena ganglionar paravertebral. Ahí termina. Y por debajo hay fibras que están descendiendo por la cadena ganglionar paravertebral y salen a nivel de las fibras sacras, lumbares bajas, L1, L1, L4 y sacras. Entonces, fíjense ustedes, las fibras del sistema simpático están inervando a todos los ganglios de la cadena ganglionar paravertebral.
¿Ok? Ese es un dato importante. Hay una disparidad entre la extensión de los cuerpos neuronales en la médula espinal, desde T1 o T2 hasta L2, L3, y la terminación de la sinapsis en la cadena ganglional paravertebral, en todos los ganglios de la cadena ganglional paravertebral. En el extremo derecho hemos puesto más o menos los destinos donde va. Fíjense, en T1, T2, las fibras van hacia la cabeza, de T3 hasta T11 al tórax, y las de T7 hasta T11 al abdomen, a la pared abdominal, las de T2 a L2 hasta las extremidades inferiores. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? Cuando yo lo digo me parece medio confuso, no sé usted. Y lo confuso se vuelve medio complicado cuando vemos el destino o el trayecto que tienen estas fibras. En particular las que están yendo a los ganglios cervicales. En el recuadro del lado inferior izquierdo hemos destacado 3 regiones. Una región que está inervando a la cabeza y los brazos, fíjense. Otra que está inervando a la pared tóraco-abdominopélvica y otra que está inervando a las extremidades inferiores. Esa es la distribución de esos niveles que habíamos mencionado en la anterior imagen de fibras porganglionares. ¿Cómo llegan allá? Y en el lado derecho, la vía, el camino que sigue. Fíjense que después de hacer su sinapsis en los ganglios cervicales, esas fibras salen y van a ir no por nervios, sino por fibras que se suben a los vasos sanguíneos de la cabeza. Entonces son fibras que a través de los vasos sanguíneos van a terminar en sus destinos craneanos. El resto están sirviendo filetes nerviosos de toda la cadena ganglionar paravertebral, ya sea cuello, brazos, pared tóraco-abdominal o extremidades inferiores. ¿Ok? Esto hace entonces el conjunto de fibras que están destinadas a la carcasa de nuestro cuerpo. Entonces están yendo a la piel del rostro, del cuello, a las glándulas mucosas de nuestra nariz, de nuestra boca, están yendo a las vías aéreas superiores, a las vías digestivas superiores, esófago, tráquea, etc. Está yendo a la pared de nuestras extremidades superiores y también a la pared de nuestras extremidades inferiores, a los músculos de nuestras extremidades superiores, al tejido celular subcutáneo, a los vasos sanguíneos, a todas las estructuras de nuestras extremidades superiores y extremidades inferiores. Y las que están dedicadas a la pared tóraco-abdominal, pues a la pared de la carcasa. Por eso lo hemos llamado el simpático somático, porque está yendo a nuestra pared somática. Ya, se acabó esto. Y entonces, ¿cómo se llama el otro? Un detalle que no nos... Este es lo que quiero. El otro es el simpático visceral. Esas fibras que estaban atravesando la cadena paravertebral y terminaban en los ganglios prevertebrales. Esos ganglios prevertebrales entonces están distribuyendo sus fibras porganglionares en las estructuras torácicas, abdominales y pélvicas, y constituyen la división visceral del sistema simpático. Entonces nuestro simpático, por donde termina, se divide por lo menos en 2 grandes subsistemas: el simpático somático y el simpático visceral. Pero no es todo. Además de ese, tenemos otro sistema de fibras, los detalles anatómicos. Este es el que quería mostrarles. Tenemos otro sistema de fibras que sale de los segmentos inferiores
de la médula, T1, T2, T3 probablemente, atraviesan sin hacer sinapsis la cadena ganglionar paravertebral, atraviesan sin hacer sinapsis los ganglios prevertebrales y envían fibras preganglionares, no olviden esto, son fibras preganglionares a la médula suprarrenal. El tercer destino, y esta es la tercera división del sistema simpático, es la división médula suprarrenal. Entonces el sistema simpático, mucho más complejo que el sistema parasimpático, se clasifica en tres subsistemas: somático, visceral y médulo suprarrenal. Esto tiene importancia, sí, no solamente la anatómica, tiene una importancia funcional enorme. Y para que sean felices, una esquemita que nos resume toda la información que hemos dicho. Saquen fotos. Esta sesión de fotos terminó. Voy a cobrar regalías de esto. Y con eso hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias.